Hola, buenos días. Buenos días. El día de hoy estaremos viendo el tema de anatomía y patología del espacio parotidio. Mi nombre es Gabriela Salinas Moreno, soy directora de radiología de imagen del Hospital Universitario de Monterrey, Nuevo León, y mi maestro asesor para esta clase fue el doctor Mario Alberto Campos Coy. De objetivo, lo que vamos a estar viendo en la clase va a ser un breve recordatorio de la anatomía del espacio parotidio. Vamos a ver otros temas que es las lesiones infecciosas e inflamatorias. En esta voy a incluir lo que es la parotiditis, el síndrome de Sjögren, las lesiones linfoepiteliales benignas en pacientes con VIH, y en cuanto a neoplasias benignas y malignas, vamos a abarcar el tema del tumor de Warthin, el tumor mixto benigno, el carcinoma adenoide quístico, el carcinoma mucoepidermoide, el linfoma y la metástasis de los ganglios linfáticos debido a cánceres de piel. En cuanto a la anatomía, tenemos que el espacio parotidio, por definición, es un espacio suprayoideo lateral del cuello, el cual es bilateral. Va a estar cubierto por una capa superficial de fascia cervical profunda que contiene las glándulas parotidias, ganglios y ramas del nervio facial extracraneal, y el cual se va a extender desde el canal auditivo externo y la punta mastoidea superiormente hasta debajo del ángulo de la mandíbula. En cuanto a las relaciones anatómicas, tenemos que el espacio parafaringio va a estar directamente medial al espacio parotidio. El espacio masticador va a ser anterior a este espacio. El espacio carotidio es posteromedial al espacio parotidio. Y el diente posterior del músculo digástrico separa el espacio parotidio superior del espacio carotidio. En cuanto a los contenidos internos, tenemos principalmente lo que es la glándula parótida, la cual estaré hablando más a detalle de ella. También se incluye lo que es la arteria carótida externa, que es un vaso medial, es más pequeño y se va a encontrar justo medial a la rama mandibular. Cuando digo más pequeño me refería a la vena retromandibular. La vena retromandibular se encuentra lateral, también se encuentra detrás de la rama mandibular a nivel de la parótida. Y en cuanto a los ganglios linfáticos intraparotídeos, son aproximadamente unos 20, en cual se va a encontrar en cada glándula parótida. Funcionan como drenaje de primer orden para el conducto auditivo externo, la cara profunda circundante y el cuero cabelludo. En cuanto al nervio facial extracraneal, este va a salir por el agujero estilomastoideo como un solo tronco, se va a ramificar dentro del canal parotidio lateral a la vena retromandibular. La ramificación del nervio facial intraparotidio va a crear un plano quirúrgico entre los lóbulos superficial y profundo. Este nervio facial por lo general no es visible en TAC o resonancia, excepto si se hace con una resonancia de 3 teslas de alta resolución. Esta se va a dividir en dos ramas, que es la temporofacial, y se va a dividir en rama temporal y la rama cigomática. Y también va a estar la rama cervicofacial, que esa se va a dividir en las ramas que es la bucal, la mandibular marginal y la cervical. También hay que recordar que ya les había comentado que la glándula parótida va a estar cubierta por dos capas de la capa superficial de la fascia cervical profunda. Sin embargo, no existe una capa en la porción superomedial de la glándula parótida, y esto va a permitir una comunicación con el espacio parafaringio. Bueno, y hablando propiamente de la glándula parótida, tenemos que esta va a estar bordeada superiormente por el arco cigomático, anteriormente por el músculo macetero y posterior por el músculo esternocleidomastoideo. Sin embargo, el lóbulo superficial se extiende anteriormente cubriendo la rama mandibular y el área posterior del músculo macetero. La glándula parótida y las demás glándulas salivales van a cumplir una función esencial en la cavidad oral porque secretan saliva, lo que va a facilitar la masticación, la deglución, el habla y la digestión. Tenemos que cada glándula parótida comprende el lóbulo superficial y profundo, que ya les había comentado que quirúrgicamente está dividido por el nervio facial, pero también la vena facial posterior va a incluir esta división. Y también entre los lóbulos de la glándula también existe tejido graso que facilita los movimientos mandibulares. Tenemos que el conducto parotidio, que es el conducto de Stensen, mide aproximadamente 5 centímetros de largo, va a emerger del espacio parotidio anterior, corre a lo largo de la superficie del músculo macetero
y luego se va a arquear a través de la glándula parótida y se va a perforar a nivel del músculo bucinador a nivel del segundo molar superior, de aquí donde va a desembocar. También es importante recordar que ahí puede existir una variante anatómica que es el tejido accesorio de la glándula parótida, representa tejido salival ectópico y va a estar separado de las glándulas parótidas principales, pero va a estar muy cerca de ellas. Van a estar laterales al músculo macetero, va a estar anterior a la glándula parótida principal y generalmente va a estar superior al conducto parótido principal. Y como les comentaba, esto va a estar en promedio dentro de los 6 milímetros de la glándula parótida principal. Estas van a tener su propio suministro de sangre y un conducto secundario que desemboca en el conducto parótido principal. Esto siempre es importante reportarlo a nivel de esa tomografía o resonancia debido a que es un sitio potencial de varias lesiones benignas y malignas y pues, su presencia puede afectar negativamente el resultado de la parotidectomía como tratamiento de los tumores de la glándula parótida. Ya abordando el tema de lesiones infecciosas e inflamatorias, tenemos primero la parotiditis, que es una inflamación aguda de la glándula parótida. La parótida va a ser la glándula salival más comúnmente inflamada debido a la ausencia de mucina bacteriostática en sus secreciones serosas y se va a predisponer más infecciones. Muchas veces los hallazgos y el cuadro clínico va a depender de la etiología. Por ejemplo, aquí les puse un cuadro de las principales causas de la parotiditis. Por lo general, todas van a cursar con aumento de tamaño y realce de la parótida y va a haber un estiramiento de la gasa circundante. Sin embargo, van a tener como que algunas diferencias cada uno. En cuanto cuando es causa bacteriana, por lo general la infección va a ser localizada, va a ser típicamente unilateral, va a ser característica la celulitis periparatidia pues extensa y se puede complicar o puede ocurrir un absceso intraparotidio o periparotidio bilateral. Y en la tomografía se va a ver como una imagen mal definida con realce en anillo. En cuanto a la infección viral, por lo general hay una infección viral sistémica de base, generalmente va a ser bilateral y las glándulas submandibulares y sublinguales también pueden estar involucradas. El diagnóstico es más común en niños y por lo general es clínico, por lo cual no se va a requerir algún estudio de imagen, a menos que se sospeche alguna complicación. Va a haber menos compromiso de la grasa circundante y las parótidas suelen tener un realce leve a diferencia de cuando es de causa bacteriana. Cuando es por un cálculo inducido, por lo general hay una obstrucción ductal por un cielolito, va a ser típicamente unilateral. Los lugares más frecuentes donde se pueden encontrar los litos va a ser a nivel de la glándula o a nivel del conducto parótido distal, al hilo de la glándula, perdón. Cuando es de causa autoinmune, por lo general hay un episodio agudo de enfermedad crónica, tiende a ser bilateral, se diagnostica con marcadores séricos y el estudio de imagen, igual que la viral, va a tener menos compromiso de la grasa circundante. Es muy importante siempre vigilar los pacientes con parotiditis debido a que los pacientes por lo generalmente son adultos, entonces van a tener una enfermedad de base que va a estar inmunocomprometido, ya sea VIH, ya sea SIDA, ya sea diabetes. Y las complicaciones tempranas, lo más común es una formación de absceso debido a la ruptura de espacios profundos del cuello o al canal auditivo externo o la articulación temporomandibular. Puede cursar también con una tromboflebitis de las venas retromandibulares o faciales y esto va a conllevar a una trombosis de la vena yugular interna. Raramente va a haber una disfunción del séptimo par craneal. Y las complicaciones a largo plazo, la más común va a ser la cialectasia, que es la dilatación ductal, y va a cursar con infecciones recurrentes, salivación reducida y episodios recurrentes de dolor. Y aquí tenemos dos tomografías, una axial y una de construcción coronal, donde se muestra una glándula parótida derecha que está agrandada con realce heterogéneo y se dio como una parotiditis derecha. No se encontró ningún celulito obstructivo y pues también otro hallazgo es que el seno maxilar izquierdo está ocupado por densidad de tejidos blandos. Y estos dos casos en esta tomografía axial a nivel de cara es en un masculino de 7 años, el cual cursaba con hinchazón y dolor a la palpación del lado izquierdo
de la cara, donde se podemos identificar que hay una glándula parótida izquierda aumentada de tamaño con realce heterogéneo, además de cambios inflamatorios de tejidos blandos subcutáneos, por lo cual se le dio diagnóstico una parotiditis. En este caso, debido a la edad que es 7 años, pues lo más común es viral, como lo que conocemos que son las paperas. Puse otra esta imagen para también hacer una comparación lo que les mencionaba de la diferencia de la bacteriana y la viral. También este es un niño de 8 años en el cual podemos ver que la glándula parótida está agrandada de tamaño, también hay un realce heterogéneo, pero podemos ver que está más aumentada de tamaño a diferencia de la viral. También vemos que hay más borramiento de los planos gaseosos adyacentes y también es muy común que tenga una miositis asociada, que es muy típico de una parotiditis bacteriana aguda. Este es un caso de una femenina de 7 años que presentó hinchazón dolorosa en el lado derecho de la cara asociado a fiebre y tos seca. En el ultrasonido podemos ver la glándula parótida agrandada, que es heterogénea con muchos focos anecoicos que impregnan su parénquima, y ya la exploración con Doppler color podemos ver que los vasos están prominentes, entonces podemos como también decir que es una probable causa viral también debido a la edad de la paciente. Y este es otro caso de una tomografía en la cual podemos ver cómo la glándula parótida derecha está muy agrandada y lo describen como peluda. Podemos ver también el marcado realce vascular que tiene la parótida y la inflamación adyacente, que es muy importante. Y esta fue causada, es una parotitis bacteriana y se aisló Staphylococcus aureus. En esta resonancia, es una resonancia axial en T1 contrastada con FAT-SAT, es un niño con parotiditis recurrente, en la cual podemos ver una glándula parótida izquierda aumentada de tamaño que está realzando simétricamente, pero aquí no vemos datos de celulitis significativa. También lo que les mencionaba, que es importante siempre buscar que no haya un tejido accesorio glandular, como en este caso que vemos que sí tiene realce. En esta otra resonancia, en T2 con FAT-SAT, podemos ver que hay un agrandamiento difuso de ambas glándulas parótidas con numerosos focos de señal aumentada. Y este paciente cursa con una exacerbación aguda de una cialodenitis autoinmune. Y esta está afectada tanto su lóbulo superficial como el profundo. Este es el caso de un masculino de 45 años que acude debido a inflamación dolorosa del área parótida izquierda y fiebre desde hace 2 semanas, en la cual puede llamar la atención en primera instancia el engrosamiento importante que tiene de la piel y de los planos grasos subcutáneos adyacentes, el cual podemos ver cómo está estriado. Además, observamos que también hay un área hipodensa mal definida relacionada con la cara profunda del lóbulo superficial, la cual esta lesión muestra contornos estriados irregulares y un área central de baja densidad, que podemos decir que esto es una colección. Además, también se encontraban varios ganglios linfáticos de aspecto reactivo. Y debido al antecedente de la parotitis que ya lleva 2 semanas de evolución y esta imagen que vemos a nivel de ultrasonido, podemos decir que se trata de una formación de un absceso parotídeo. Este video paciente se le hace 3 días después una tomografía contrastada, donde podemos ver una gran lesión que afecta principalmente al lóbulo superficial de la glándula parótida izquierda y se extiende hasta el lóbulo profundo. También presenta un realce periférico heterogéneo, implica y agranda los músculos pterigoideo y maseteromedial izquierdo con desplazamiento posterolateral del esternocleidomastoideo. También está borrando la grasa parafaringia y no está comprometiendo la vía aérea. Además, esto de aquí es un tubo de drenaje que se lo ponen a los pacientes para que estén drenando el probable exceso que tienen. Y este es un caso de aquí de la institución. No me deje correrlo, pero es un paciente con aumento de volumen de la región parotídea derecha, con dolor regional, disfonía y disfagia, con sospecha de parotiditis versus absceso profundo del cuello, en la cual llama la atención esta imagen hipodensa. Ay, no me deja regresar.
pero es una imagen hipodensa que también tiene aumento de la densidad a nivel de los tejidos grasos adyacentes, y vemos esa imagen hipodensa, entonces se dio como un absceso parotidio. Bueno, no, ya no me dejo correr, pero bueno. Este es un caso de una parotiditis crónica. Tenemos varias secuencias. Este es un T1, un T2 y un DP en Fatsat, en la cual podemos ver cómo la glándula parótida derecha muestra un volumen reducido a comparación de la contralateral, mientras la glándula parótida izquierda está moderadamente agrandada, y también podemos ver que hay múltiples lesiones quísticas de menos de 4 milímetros diseminadas por los lóbulos profundos y el superficial de ambas. Y eso es muy común de lo que se puede encontrar en una parotiditis crónica. En cuanto al síndrome de Sjögren, tenemos que es una exocrinopatía autoinmune sistémica crónica, la cual se va a caracterizar por destrucción del tejido de las glándulas salivales y lagrimales. El cuadro clínico está caracterizado por hinchazón dolorosa y bilateral de las glándulas parótidas. La edad de presentación es de 50 a 70 años. El predominio del 90-25% de los pacientes va a ser femenino. Es más común en mujeres posmenopáusicas y es el segundo trastorno autoinmune más común después de la artritis reumatoide. Se va a dividir en dos, va a ser en primario y secundario. El primario es que no hay otras enfermedades autoinmunes asociadas, y el secundario va a estar asociado a otras enfermedades autoinmunes, que es lo más común de la artritis reumatoide. En cuanto a las etapas, se dividen en temprana, intermedia, tardía y crónica. Esto es lo que vamos a encontrar comúnmente en los estudios de imagen. Cuando es temprana, las parotidas pueden aparecer normales. En una etapa intermedia, las parotidas pueden tener un patrón miliar de pequeños quistes difusos, bilateral por lo general. La tardía es cuando se presentan quistes más grandes, cuando hay destrucción del parénquima, y masas sólidas, que son unos agregados de linfocitos. Y en la crónica suele cursar con una atrofia con micronalidad que se le conoce como ensalipimiento. Y también puede haber calcificaciones difusas puntiformes en las parotidas, comúnmente más después de la etapa tardía. En esta tomografía axial podemos ver un agrandamiento de las glándulas parótidas de manera bilateral con aumento de su tonación, y además podemos ver algunos focos quísticos pequeños e hipodensios, y lo que ya les había comentado que era común también encontrar las calcificaciones puntiformes, que es lo más típico de la enfermedad de Sjögren. En esta resonancia en T2 con Fatsat podemos ver múltiples quistes diminutos que reemplazan completamente ambas parótidas. Las glándulas están aumentadas de tamaños, y esto es lo más común que se puede encontrar en la fase aguda del síndrome de Sjögren. En esta tomografía en T2, en un paciente que se sometió a una resonancia por neuromielitis óptica, también tenía una enfermedad de Sjögren conocida, en la cual podemos ver también a nivel de las parótidas la clásica apariencia de sal y pimienta, que es una microunidad difusa dentro de las parótidas, que es típico de su forma crónica. El cielograma de la parótida muestra una estenosis y dilatación del conducto de Stensen, y esto que se ve con dilatación y posterior dilatación se le llama o se le conoce como parencia de collar de cuentas. Esto se puede ver también en una cielodenitis crónica, pero también es algo clásico del síndrome de Sjögren. Siempre es importante saber los antecedentes. Y en esta ecografía longitudinal podemos ver múltiples nódulos intraparótidos hipoecoicos que dan la apariencia de piel de leopardo. Y este ejemplo lo puse porque en ese paciente primero se le realizó una tomografía, y al persistir con el agrandamiento de las glándulas parótidas se le realizó un ultrasonido. Entonces siempre es importante recordar que la ecografía es un poco más sensible a los hallazgos por tomografía. Perdón, nada más para comentar. En la escenografía pueden ver ustedes cómo tiene áreas de dilatación, conectación, dilatación. Y luego hay múltiples imágenes juntas redondeadas que nos hablan de un aumento de la permeabilidad de la membrana basal en el ducto, y eso hace que salga fuera, o sea, realmente está fuera del ducto esta presioncita. Por eso se muestran estas imágenes redondeadas múltiples que al confluir ellas generan un acceso para que, entonces el patrón es muy específico, es un patrón inmunológico realmente, aunque
La cialidinitis lo que genera es que hay rompimiento del muro del conducto y no nada más aumenta la permeabilidad. Este patrón es muy característico de la enfermedad autoinmune particularmente relacionada con Sjögren. Y así lo van a ver en las imágenes, aunque es común que cuando vemos tomografía y nos encontramos acá con cierta frecuencia en estudios contrastados que vemos del cuello, de cualquier otra área facial, pueden encontrar el aumento moderado de las glándulas, pero en ocasiones con múltiples imágenes calcificadas, que son estas partes de puntatas que se calcifican y hay complicaciones distróficas después del proceso agudo. Y eso se muestra como eso puede evidenciar cuando andamos buscando algún problema. Realmente es la primera, podría ser una manifestación de un problema inmunológico que no habíamos sospechado desde el punto de vista clínico. Es otro caso de una femenina de 30 años que acude por valoración médica por aumento de la velocidad de la arteria vertebral izquierda por ultrasonido Doppler por antecedentes de artritis reumatoide, en la cual podemos ver las glándulas parótidas con patrón punteado intragandular, que también fue sugestivo de Sjögren. En cuanto a los quistes linfoepiteliales benignos del VIH, tenemos que se divide en dos, que uno es el quistes linfoepiteliales benignos asociados al VIH, en la cual una de las patologías más comunes de la parótida encontrada en pacientes con VIH es en la práctica clínica y radiología típica. Generalmente se va a manifestar como agrandamiento parótido bilateral indoloro con evidencia clínica, radiológica o de patología de formación de quistes. Y la otra, que es las lesiones linfoepiteliales benignas asociadas al VIH, está considerado parte del espectro de la misma entidad, con los mismos hallazgos histopatológicos similares de proliferación linfoepitelial, pero ausencia de formación de quistes macroscópicos. Muchas veces estos dos términos van a ser usados indistintamente por muchos autores, pero algunos autores prefieren el término de las lesiones linfoepiteliales benignas cuando predominan los agregados linfoides y las lesiones predominantemente sólidas. Esta lesión va a tener o contiene un epitelio ductal salival anormal, así como una proliferación linfoide anormal. Como lo que ya se había comentado, que las glándulas parótidas van a estar comúnmente aumentadas de tamaño, con múltiples masas quísticas bien delimitadas y nódulos de consistencia variable, además de múltiples adenopatías cervicales y la hipertrofia mielina. Estas lesiones se pueden manifestar en cualquier paciente con VIH, incluso con niños, por lo cual es importante siempre recordarlo. Y en este gráfico podemos ver los hallazgos clásicos en los cuales están las lesiones quísticas de manera bilateral, algunos agregados linfoides sólidos, que son estos de aquí, y muy importante también la hipertrofia adenoidal asociada a la nasofaringe. Y ya estos dos ejemplos tenemos en esta tomografía contrastada, podemos ver múltiples quistes dispersos a lo largo de ambas, este es del lado derecho de la glándula parótida bilateral en un paciente con VIH positivo, y además podemos ver la hipertrofia adenoidea asociada. Este es otro caso de un paciente con VIH en las cuales podemos ver lesiones quísticas loculadas, esta es de mayor tamaño, y a veces podemos ver que hay tabiques delgados dentro del quiste. En la tomografía computarizada podemos ver una hiperdensidad parótida bilateral y agrandamiento secundario a quistes linfoepiteliales benignos. Y podemos ver cómo hay tanto lesiones quísticas como sólidas de manera bilateral. Si le llegamos a hacer una ecografía a estos pacientes, podríamos ver que hay múltiples áreas anecoicas que van a representar los que son los quistes linfoepiteliales. En la resonancia magnética, eso es una secuencia en T2 en coronal y axial, en las cuales podemos ver las múltiples lesiones quísticas en glándulas parótidas, entre las cuales podemos ver que destaca un quiste con contenido proteico, que es este de aquí. Además, también podemos ver un quiste que se extiende hacia el espacio parafaríngeo derecho que alcanza la pared lateral de la orofaringe.
Cuanto a las neoplasias benignas y malignas, tenemos como primero el primer tema el tumor de Warthin, que este es un tumor benigno que se conoce que es inducido por el tabaquismo, que surge del tejido linfoide, del linfoide salival en los ganglios intraparotídeos y periparotídeos. Es el segundo tumor parotídeo más común. La edad media de presentación es a los 60 años. Tiene una asociación informada con el virus de Epstein-Barr. Los pacientes se presentan con lesiones multifocales o bilaterales. La mayor incidencia es en pacientes con trastornos autoinmunes y que tengan antecedente de radiación. Es un tumor benigno con aspecto histopatológico característico en el cual hay estructuras papilares, infiltrado linfocítico maduro y cambios quísticos. Es la masa más común que surge de la cola parotídea superficial al ángulo de la mandíbula. Y el cuadro como que característico es una masa de la cola de la parótida muy delimitada con parénquima heterogéneo en un hombre fumador de más de 50 años. Los 20% van a ser multifocales y el cuadro clínico se suele presentar con una masa a nivel del ángulo mandibular que sería igual a la cola parotidia y por lo general no causa dolor. En este gráfico podemos ver el tumor de Warthin, que sus características es lo que les había comentado, que es a nivel de la cola parotidia, por lo general puede ser bilateral y tiene un componente mixto, ya, o sea, porque es sólido y quístico. Y en este ejemplo de una tomografía contrastada, pues, en un hombre de 64 años con antecedente de tabaquismo, se demuestra un tumor que es el tumor de Warthin típico de la cola parotidia izquierda, bien delimitado, con realce heterogéneo, y podemos ver cómo tiene algunas áreas de baja atenuación en su interior. En estos otros ejemplos, en una tomografía computarizada contrastada, podemos ver las masas parotidias bilaterales. La del lado izquierdo vemos cómo tiene un realce homogéneo, y la del lado derecho es heterogénea con pequeños cambios quísticos internos. Y en esta resonancia en T2 con FATSAT podemos ver una masa de alta intensidad con tabiques delgados en su interior, y esto está en el lóbulo superficial de la glándula parótida. Sonido podemos ver en esta imagen, es en una ecografía transversal, como tiene un realce acústico posterior, y lo que les había comentado que es común que tengan quistes internos en su interior, que es algo típico de esta patología. En estas otras imágenes de ultrasonido podemos ver un tumor heterogéneo bien definido, que tiene áreas quísticas en su interior y pues tiene un flujo interno. En cuanto al tumor mixto benigno, también llamado adenoma pleomorfo, es un tumor benigno que surge de las porciones distales del sistema de los conductos parotídeos, en los cuales se incluyen los conductos intercalados acinos. Tienen componentes epiteliales, mioepiteliales y estromales. La etiología es desconocida, sin embargo puede surgir de restos de glándulas salivales menores. El más común es que sea del lóbulo superficial y tiene dos divisiones. Se puede clasificar como pequeño, que es menos de 2 centímetros. Suelen ser masas ovoides intraparotídeas bien delimitadas con realce uniforme, o también pueden ser grandes, que son más de 2 centímetros y se manifiestan como una masa lobulada con realce heterogéneo. El cuadro clínico es una masa en la mejilla indolora y de crecimiento lento. Los signos y síntomas van a depender de la ubicación. Cuando se encuentra en el lóbulo superficial, lo más común es que sea una masa en la mejilla. Cuando se encuentra en la cola parotidia, se va a encontrar a nivel del ángulo de la masa mandibular, y en el lóbulo profundo, la masa, conforme aumenta de tamaño, va a empujar la amígdala palatina hacia las vías respiratorias faríngeas. En este gráfico, en axial, podemos ver un pequeño tumor mixto benigno que se encuentra en el lóbulo superficial de la parótida derecha, en la cual vemos que se ha insinuado a nivel de 2 ramas del nervio facial y ya está afectando parte del lóbulo profundo. En esta resonancia en T2, esa es una resonancia con T2 en FATSAT, en la cual podemos ver un tumor mixto benigno hiperintenso, bien delimitado, que afecta tanto
al lóbulo superficial como profundo, y cuando afecta a estos dos se dice que tiene la forma de, pues, de pez. Es como que más característico. Y esta es una resonancia ante 1 en la cual se demuestra el tumor mixto benigno, pero este es un caso donde se ve hipointenso que afecta el lóbulo profundo de la parótida, y pues podemos ver cómo está a nivel anterior a la apófisis esteloides, lo cual está ocasionando un ensanchamiento del túnel estilomandibular, y la gasa parafaringea se está desplazando medialmente. Y el antibiótico es siempre buscar en lo que es la apófisis esteloide. Cuando viene del lóbulo profundo, simplemente el espacio entre la apófisis esteloide y el margen posterior de la mandíbula. Y puede ser útil para demostrar que el origen es la misma. Sin embargo, siempre lo que más, el indicador biológico que nos indica el origen de la lesión va a ser la grasa del paso parafaringeo, el paso parafaringeo, de su forma triangular que tiene. Al crecer este lóbulo, va a empujar la grasa medialmente y lo que es el espacio de la amígdala medialmente, y eso hace que fluya. Entonces, pero esta interfase grasa es lo que hace que tengamos la solución que el origen es parotideo y no precisamente primario del espacio parafaringeo. También la secuencia de T2 es muy brillante, muy brillante. Se parece mucho a la intensidad de los líquidos coloraquídeo, y eso generalmente es una asociación que buscamos y nos ayuda para complementar el posible diagnóstico biológico. Y en ultrasonido podemos encontrar que comúnmente se va a identificar que es una lesión hipoecoica lobulado que presenta reforzamiento acústico posterior, que va a estar bien delimitado y va a estar localizado en el lóbulo superficial de la glándula parótida. Estas son otra imagen en tomografía contrastada en la cual podemos ver una lesión tipo masa sólida bien definida con realce homogéneo y pronunciado dentro del lóbulo superficial de la parótida derecha, sin invasión a estructuras relacionadas. Podemos ver cómo está veramente limitado. Y también podemos ver que hay unos cálculos en la amígdala palatina izquierda. El carcinoma adenoide quístico tenemos que es la neoplasia maligna de glándulas salivales que surge de los conductos parótidos periféricos. Tampoco se ha encontrado ningún factor etiológico identificado. Puede afectar el lóbulo superficial o profundo, y se considera la segunda neoplasia maligna de parótida más frecuente después del carcinoma mucoepidermoide. Lo importante de esta patología es que tiene la mayor propensión de todos los tumores de cabeza y cuello a diseminarse a través de la vía perineural. El pronóstico es favorable a corto plazo, pero malo a largo plazo. Comúnmente se va a encontrar o va a tener un pico de la quinta a la séptima década de la vida. Raramente se va a encontrar en pacientes menores de 20 años. Y el cuadro clínico más común es una masa parotidia dura y dolorosa, que se presenta a lo largo de meses a años. El 33% va a presentar este cuadro clínico característico, además de una parálisis del séptimo par craneal. Es muy común la metástasis en pulmones y huesos, y la recurrencia local tardía se va a encontrar hasta 20 años después del diagnóstico. Va a tener dos divisiones, que es de bajo o alto grado, y el bajo grado se va a encontrar como una masa parotidia bien delimitada y con realce homogéneo, y cuando es de alto grado se va a encontrar una masa parotidia que va a infiltrar y va a realzar homogéneamente las estructuras adyacentes. Y en este gráfico, en la cual se muestra lo típico del carcinoma quístico adenoide de alto grado, debido a que se extiende de forma perineural a lo largo del nervio facial proximal hacia el agujero estilomastoideo y a través del nervio auriculotemporal hasta la rama mandibular. Este de aquí. Representa la conexión extracraneal más importante entre el quinto y séptimo par craneal, porque la interna, la que es intracraneal, va a estar a través del petróleo superficial mayor y el facial.
intracranealmente. Pero este de aquí, donde sale donde emerge la tercera rama del quinto par, emana la primera rama que es el aurículo central. Y esa rama pasa en estrecha relación con el lóbulo profundo y superficial de la parótida. Y aquí es donde se hace la interrelación para generar la diseminación perineural. Entonces, esa es la conexión más importante entre quinto y séptimo. Nos vienen los síntomas en un paciente que van a no tener todavía un conocimiento de una neoplasia, pero la presencia de parestesias en la tomografía del quinto par dio alguna manifestación de facial de disfunción. Cualquiera de las dos o las dos que impulsar intencionalmente esta asociación, ya sea intra o extracranial. En este caso, como cosa en parótida, pues la asociación intracranial más importante. Y en cuanto a estos dos ejemplos, aquí tenemos una tomografía y una resonancia. En este gráfico axial de tomografía contrastada tenemos un carcinoma quístico adenoide parótido de alto grado que se extiende de forma perineural, a lo largo del nervio facial proximal hacia el agujero estilomastoideo. Y en esta resonancia axial en T1 contrastada con FAT-SAT llama la atención una masa infiltrante con realce uniforme que reemplaza el lóbulo profundo de la parótida derecha, y podemos ver cómo el tumor se extiende hacia el agujero mandibular a lo largo del nervio alveolar inferior. La diseminación perineural proporciona una pista de que se trata de este tipo de cáncer, pero no va a ser específico. En esta es otra resonancia. Esta es una resonancia axial en T1 contrastada en la cual demuestra el carcinoma adenoide quístico de alto grado con un realce que es mal definido en el lóbulo parótido profundo que se extiende medialmente e infiltra el espacio masticador. En esta otra resonancia en T1 contrastada con FAT-SAT podemos ver que de este mismo paciente cómo se muestra un carcinoma quístico adenoide circunscrito con realce de la glándula parótida accesoria. La apariencia típica que va a ser un ultrasonido, que es una lesión hipoecoica heterogénea dentro de la glándula parótida profunda. En cuanto al carcinoma mucoepidermoide, tenemos que es una neoplasia epitelial maligna de las glándulas salivales compuesta por una mezcla variable de células epidermoides y secretoras de moco que surgen del epitelio ductal. En cuanto a la etiología, se va de la mano con un riesgo de exposición a radiación. Es más frecuente en el lóbulo superficial y la tasa de recurrencia y supervivencia dependen en gran medida del grado histológico. Se va a manifestar, o el cuadro clínico es una masa parótida palpable, generalmente va a ser dura, pétrea, y otros signos o síntomas va a ser dolor facial, otalgia y parálisis del nervio facial. Comúnmente van a ser pacientes de 35 a 60 años aproximadamente, y la recurrencia local tardía va a ser después de 5 años. También se va a dividir en bajo o alto grado, y el bajo grado se va a manifestar como una masa en el espacio parotidio bien delimitada y heterogénea, y de alto grado va a ser una masa mal definida e invasiva con ganglios malignos asociados. En estas dos tomografías axiales contrastadas podemos ver una masa bien definida a nivel de parótida izquierda en su lóbulo superficial, en la cual tiene una pared gruesa con realce periférico y tiene una imagen quística o necrótica centralmente. Y esto va a ser como que la imagen más característica del carcinoma mucoepidermoide. En esta otra tomografía podemos ver cómo la glándula parótida derecha tiene una imagen sólida con bordes laterales mal definidos y bordes mediales bien definidos. Además, este tumor realza uniformemente. Y esta es la apariencia pues, esperada de uno, pero de grado medio. En esta otra imagen podemos ver una masa heterogénea con áreas quísticas y realce heterogéneo. Y de este lado tenemos que tiene bordes mal definidos, además de que el músculo macetero está invadido, y esto es lo clásico de un alto grado. Entre más alto grado tenga, más invasión va a tener las diferentes estructuras adyacentes.
En esta resonancia en T2 con FAT se muestra una masa irregular en la parótida con señal mixta en T2 y podemos ver cómo lateralmente hay áreas quísticas de alta señal y medialmente hay una región de baja señal. Podemos ver que esta señal baja muestra componentes sólidos del tumor y aquí como que lo esperado es que aquí se haga la biopsia para que pues, pueda salir algo en el reporte histopatológico. Esta es la apariencia clásica en la ecografía, que es una masa parotidia izquierda hipoecoica de márgenes mal definidos, y a la hora de poner el Doppler core no tiene vascularización interna. Pasando al linfoma no Hodgkin, tenemos que hay tres formas de afectación a nivel parotidia. Una es que sea ganglionar primario, la otra es que sea sistémico con afectación a ganglios parotidios o un linfoma parenquimatoso primario de la parotidia, y lo más común es que sea de tipo MALT, que es de tejido linfoide asociado a la mucosa, la cual se va a manifestar en tomografía como una masa parotidia infiltrante. La etiología va a ser desconocida, pero es probablemente multifactorial y se asocia con pues, factores ambientales, genética, que hay antecedente de alguna infección viral, radiación previa, y es más frecuente o mayor incidencia en trastornos autoinmunes. Tiene un riesgo de 10 a 44 más probabilidad de cursar con un linfoma no Hodgkin, y el cuadro clínico va a ser una masa parotidia indolora y de crecimiento lento, asociado no a linfadenopatías cervicales, además de los síntomas B típicos del linfoma no Hodgkin, que van a ser la fiebre, pérdida de peso, sudores nocturnos. Y el cuadro o los pacientes que van a estar más comúnmente afectados van a ser pacientes varones de mediana edad con masa indolora en la mejilla. Un ejemplo de cómo se podría encontrar en un ultrasonido. Este es un caso de una femenina de 50 años que acude debido a aumento de volumen del cuello izquierdo de crecimiento lento durante aproximadamente un año de evolución. Tiene síntomas de fiebre intermitente, anorexia, pérdida de peso de 10 kilos en el último año. Y en el ultrasonido podemos ver una lesión quística que está multiseptada, bien definida a nivel de la porción superficial de la glándula parótida izquierda. Y en la ecografía con Doppler color podemos ver que tiene cierta vascularización interna. Y en esta tomografía axial computarizada se muestra la apariencia típica del linfoma no Hodgkin, en la cual el Hodgkin primario de la parótida, vemos que tiene una masa parotidia derecha bien delimitada, homogénea y con realce mínimo posterior a la administración del contraste. En esta otra tomografía podemos ver que hay múltiples ganglios linfáticos intraparotidios que van a estar afectados por el linfoma no Hodgkin. Y en esta resonancia con T1 se muestra una masa de linfoma no Hodgkin parenquimatoso, la cual es hipointensa, homogénea y grande en el lóbulo superficial de la glándula parótida derecha. Y en esta resonancia en T2 también podemos ver que se demuestra un linfoma no Hodgkin parotidio parenquimatoso. Y en esta resonancia en T2 FAT coronal podemos ver que hay múltiples masas de señal intermedia de forma bilateral y una lesión sólida y quística en el lado izquierdo, que es esta de aquí. Se le realizó una aspiración de esta y se le reveló que es un linfoma MALT en ambas. En cuanto a las metástasis de los ganglios linfáticos, el tumor linfangítico es un tumor linfangítico hematógeno diseminado de los ganglios linfáticos parotidios intraglandulares. Tenemos que los nódulos parotidios y periparotidios son una estación ganglionar de primer orden para el carcinoma de células escamosas de la piel, el melanoma del cuero cabelludo, la aurícula y la cara. Por lo cual siempre es importante cuando el paciente acude por este tipo de diagnósticos buscar los ganglios linfáticos parotidios, ya que se le conoce como la estación ganglionar olvidada. Los cánceres de piel, de oído externo y cuero cabelludo van a representar el 75% de los tumores primarios. Es la segunda neoplasia parotidia más común. La edad, lo más frecuente va a ser en la séptima década de la vida. Van a ser múltiples masas parotidias en contexto de malignidad ya conocida en cabeza y cuello.
pues se puede manifestar con uno más masas focales en el lóbulo superficial o profundo de la glándula parótida, y el pronóstico siempre va a depender de la presencia de diseminación extracapsular. Y en esta tomografía contrastada de cuello podemos ver múltiples masas, las cuales realzan, son de tamaño variable dentro de la glándula parótida izquierda, y este paciente acude debido a un carcinoma de células escamosas de la cara. Y pues como les había comentado, estos ganglios representan un drenaje linfático de primer orden. En esta resonancia en T1 contrastada con FAST podemos ver una masa mal definida que reemplaza la glándula parótida izquierda, y podemos ver que también tiene un tumor primario, que es un carcinoma epidermoide postauricular, y es parcialmente visible. Y pues estos márgenes mal definidos intraparótidos indican diseminación extracapsular. En esta tomografía axial contrastada tiene el paciente antecedente de un tumor primario agresivo de la piel, el cual se está extendiendo hacia los tejidos blandos subcutáneos profundos. Y esta otra tomografía podemos ver una masa mal definida con realce heterogéneo en la glándula parótida izquierda, además de unas zonas hipodentas centrales que corresponde con necrosis central. Y esto también era un paciente que cursaba con un angiosarcoma del cuero cabelludo. Todo por mi parte. ¿Hay un comentario, alguna pregunta? Preguntas. Y un poquito al mucoepidermoide, por favor. Quiero puntualizar, como pueden ver, el mucoepidermoide es un tumor que se parece a todo, ¿verdad? Realmente no hay una distinción explícita desde el punto de vista de tomografía, es decir, este es un adenoma, claro, cuando están tan grandes como este y de formal, y ya borró todo, hay planos imprecisos. Y uno de los puntos pivote que puede ser útil para él, para este diagnóstico, sin duda es la edad, ¿verdad? Pero en ocasiones en pacientes jóvenes pueden mostrar también. Y la cosa es que tienen tempranamente metástasis a ganglios linfáticos, esos son muchos ganglios linfáticos en el resto del cuello. Entonces, eso es un dato pivote. La otra es, si pones la resonancia, por favor. La distinción, algo que ya no mencionó Gaby muy bien, es la presencia de áreas de baja intensidad en las secuencias de T2, lo que le llaman el Evil Gray, que es lo que tienes que ir a buscar cuando haces la biopsia. Entonces, es un buen indicador de dónde tomar la muestra, no porque pueda no darla, sino que a ciegas. Este tejido es el que es más celular y generalmente es más posible que obtenga una muestra positiva en la primera biopsia que adquieren. Por otro lado, el linfoma, ya sea cualquiera de los rayos, particularmente el MAL, nos va a dar alteraciones de intensidad, particularmente en difusión. ¿Sí? Cuando ustedes a un linfoma le hacen una difusión, la restricción es muy, muy significativa en cualquier parte de la economía. Sin embargo, en parótida eso puede utilizarse como una forma para caracterizar la lesión. Siempre busquen la difusión como una herramienta para consolidar su postura de diagnóstico más probable. Creo que con eso. No sé si tienen algún comentario. Por ejemplo. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Gaby. Muy buena pregunta.